Bueno chicos, bienvenidos a esta clase, que es la clase número 2 de evidencias de la evolución. Ya en la clase pasada hablamos de cuáles eran las explicaciones del origen de la biodiversidad, y esta vez, en esa ocasión respondimos la pregunta que la explicación científica más aceptada es que la evolución es quien origina toda esa biodiversidad de formas, de tamaño, de comportamientos, de ecosistemas, de genética. Todo eso en ciencia se explica gracias a la evolución. Sí, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es dilucidar qué es la evolución. Ya, y eso es lo que trataremos de hacer en esta oportunidad. Vamos a ver cuáles son las evidencias o hechos concretos que apoyan a esta idea de que los seres vivos vienen todos de un ancestro en común. Bueno, entonces, la evolución, dice ahí, es una explicación netamente científica. Ojo que la evolución no explica el origen de los seres vivos. Ya solo explica cómo estos han sido modificados o han ido modificándose en el tiempo. Ya no dan explicación de cómo se originaron. Ahí existen otras teorías, que son las teorías del origen de la vida. Sí, pero la evolución ha seguido o sigue método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a basar en evidencias o hechos concretos, estudiables, comprobables, ya que estos han sido aportados por diversas disciplinas. Ejemplo, la paleontología, ejemplo, la biología molecular, la genética, entre otras. ¿Ya? Muchas otras. Entonces se basa en un método científico que obviamente sigue ciertas estructuras. ¿Ya? Y el método científico, la característica que tiene es que debe ser comprobable. O sea, cualquier persona podría comprobar, siguiendo estas etapas, si esta idea existe o no. La primera evidencia que vamos a revisar, evidencia, hecho concreto, hecho comprobable, es la paleontología. ¿Ya? Evidencias paleontológicas, y estas se refieren al registro fósil. ¿Ya? Entonces, obviamente, para poder entender esta evidencia, nosotros vamos a definir dos importantes conceptos, que son qué es la paleontología y qué es un fósil. Dice, la paleontología es la ciencia que estudia e investiga los fósiles. ¿Sí? Esa es la ciencia, y los paleontólogos, en este caso, serían los que llevan a cabo o hacen efectiva esa ciencia o ese estudio, esa investigación. Por otro lado, tenemos que los fósiles son cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en una época geológica pasada. Por lo tanto, un fósil puede ser cualquier resto o evidencia, puede ser una parte del ser vivo, puede ser una marca que dejó el ser vivo, puede ser el organismo completo, ya, pero cualquier resto de evidencia. O sea, ejemplo, un tiranosaurio rex dejó una marca en un barro que después se fosilizó, y eso también es considerado un fósil. Ya, en primer lugar. Segundo lugar, vivió en épocas geológicas pasadas. Eso quiere decir que hoy está extinto. Por lo tanto, ¿ya? Hoy la especie no existe. Y obviamente estos fósiles se han conservado de alguna forma. Ya vamos a ver que existen distintas formas de conservar un fósil. En esta diapositiva aparecen dos imágenes. Una de un fósil de un tiranosaurio rex, o de los restos de un tiranosaurio rex en un museo en Estados Unidos, y al lado derecho aparece una imagen de los restos óseos de una ballena
¿ya? Y esa ballena se encuentra en la Quinta Normal, ya en nuestro país, y es los restos de una ballena y se encuentran en el Museo de Historia Natural. Ya, entonces, si nosotros nos fijamos, hay uno que es un fósil y otro que no es un fósil. ¿Ya? El del lado izquierdo es un fósil porque esa especie está extinta. ¿Sí? Y al lado derecho, en este caso, no es una especie extinta, por lo tanto, no es considerado un fósil, porque ha vivido en esta época geológica, ¿verdad? Y se ha mantenido, por lo tanto, no está extinta y no es un fósil. Bueno, tenemos entonces que el estudio y la formación de fósiles, el estudio y la investigación de los fósiles obviamente nos permiten a nosotros tener una evidencia de cómo eran los seres vivos en épocas anteriores. ¿Ya? Y obviamente los especialistas en esta investigación se llaman paleontólogos. Estos hacen excavaciones para desenterrarlos, excavaciones no en cualquier lugar, sino que en algunos yacimientos donde se dieron las condiciones para que estos se formaran. Y también se realizan pruebas químicas para averiguar su antigüedad. ¿Ya? Hay algunas pruebas, como por ejemplo el del carbono 14, que permite datar la antigüedad de esos restos. Y así poder saber si son de hace cuánto tiempo datan. En caso de que el organismo no se encuentre entero, también se pueden reconstruir las partes faltantes. Ya es por eso que si se encuentra algún, por ejemplo, se puede encontrar un fémur, ya, o se puede encontrar vértebras, se puede encontrar la cola, no, por lo general no siempre se encuentra el organismo entero, ya, y lo demás se reconstruye. Bueno, algunos ejemplos de fósiles encontrados en nuestro país, ¿ya? Particularmente en Chile y también en la Patagonia, al sur de nuestro continente. Ya se han encontrado principalmente registros fósiles de estos dinosaurios que vivieron o datan de nuestra Patagonia. Bueno, los fósiles, recuerden que son cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y que se conservaron de alguna forma. Esa conservación puede variar, ¿ya? Entonces es por eso que surgen los tres tipos de fósiles. En primer lugar tenemos un fósil de molde. El fósil de molde. En el fósil de molde los restos originales se descomponen y dejan un molde. Ejemplo, ya cuando usted va a la playa, ya, y deja en la arena una huella. Eso es un molde. Ya, obviamente ese molde, en este caso, fue hecho en una roca, ya que en formación, y por lo tanto se queda en esa roca para siempre. El organismo no está, el organismo se descompone. Segundo fósil es el fósil de inclusión. En el fósil de inclusión, el organismo queda dentro de una sustancia que puede ser por lo general un mineral muy conocido que se llama ámbar. Ya el ámbar era una sustancia líquida la cual se solidificó y que dejó atrapado algún individuo. Ya ahí en la imagen se ven de color café, ya es una piedra, en este caso un mineral solidificado, se llama ámbar, y en las imágenes se muestran insectos que están atrapados en esta sustancia, ¿ya? Y obviamente el individuo no presenta modificaciones, ¿ya? Porque está intacto dentro del quedó atrapado. Y tenemos en tercer lugar el fósil de permineralización.
Este fósil, dice, las partes son sustituidas por una copia de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las partes que incluían a o que formaban a este ser vivo se sustituyen por una copia idéntica de piedra. Ejemplo, los restos de dinosaurios que nosotros encontramos ya son restos principalmente de su estructura ósea. Pero esta estructura ósea no son los huesos reales que constituyen estos animales, ya que estos vivieron hace millones de años. ¿Ya? Y si un ser vivo que vivió hace millones de años no se fosiliza, se desintegra, incluso sus huesos. Pero estos individuos ya pasaron un proceso de fosilización y todos estos huesos fueron sustituidos por roca. Por lo tanto, lo que hoy nosotros conocemos o vemos en este dinosaurio es una roca, no el hueso del animal. A veces nosotros conocemos o lo llamamos fósil de permineralización. El hueso fue sustituido por una copia exacta de piedra. ¿Sí? No es hueso, porque el hueso se desintegra. Ya, entonces ahí tenemos los tres tipos de fósil: fósil de molde, fósil de inclusión y fósil de permineralización. Ahí hay imágenes de cada uno de ellos. Bueno, de forma general, ¿cómo se forma un fósil? Un animal muere y cae en el mar en una zona de sedimentación, por ejemplo, arena. Ya el individuo cae en el suelo y por distintos efectos que no pasan todos los seres vivos que mueren, ya los restos se cubren con minerales y se hacen piedra. Obviamente tiene que haber un proceso de formación de roca para que ocurra una fosilización. Mucho tiempo después, el terreno que estuvo cubierto con agua de mar se seca y se convierte en tierra firme. Por erosión o por excavaciones se encuentra este fósil y se estudia y se investiga. ¿Ya? Eso en relación a la primera evidencia de evolución llamada registro o fósil, ¿ya? Registros fósiles. Por otro lado, tenemos las evidencias anatómicas. Segunda evidencia de evolución. Lo que hace este estudio es ver cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las estructuras, ya por eso anatómicas. Vamos a estudiar la anatomía de distintos organismos. Y aquí surgen tres conceptos que son muy importantes, que son los órganos homólogos a la izquierda, órganos análogos a la derecha y órganos vestigiales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar distintos organismos y los vamos a comparar. ¿Ya? Entonces, tenemos en primer lugar a los órganos homólogos. Los órganos homólogos tienen la misma estructura interna, aunque su forma y su función sean diferentes. ¿Sí? Ejemplo, ahí en la imagen aparece un brazo de un humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. 4 estructuras. Estas 4 estructuras son homólogas porque, si ustedes se fijan, tienen las mismas estructuras internas. ¿Sí? Tienen las mismas falanges, húmero, ¿ya? Radio, cúbito, ¿ya? Tienen, aunque obviamente estas están modificadas, pero siempre mantienen las mismas estructuras. Ahora, externamente estas estructuras tienen distintas funciones. No tienen la misma función. Tienen distintas funciones. A esto es lo que nosotros llamamos divergencia evolutiva. La divergencia evolutiva, diverger
es estar en un punto en común y luego irse por distintos caminos. Ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio y salimos del colegio, nos vamos a nuestras casas, nos vamos a distintos lugares. A eso se le llama divergencia evolutiva. Por otro lado, tenemos los órganos análogos, que son lo opuesto a los homólogos. Los análogos tienen estructuras que en distintas especies tienen funciones similares, ¿ya? Estas, por presiones ambientales similares, hacen convergencia evolutiva. Bueno, los órganos análogos tienen la misma función, pero distinta estructura interna. ¿Ya? Misma función, distinta estructura interna. Ejemplo, dos alas, la ala de un ave y la ala de un insecto. No tienen ninguna similitud en estructura interna. El ave tiene huesos, músculos, piel, plumas. El insecto ya está hecho su ala por lo menos de una proteína llamada exoesqueleto. Y hay algunas venas que pueden llevar algo de irrigación para que esta funcione. Son completamente distintas, pero tienen exactamente la misma función, que es volar. ¿Sí? Otro ejemplo es la aleta de un pez, ¿ya? Y la aleta de una ballena. Tienen distinta estructura interna, pero la misma función. Y en tercer lugar tenemos los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales ya vienen de la palabra vestigio. Y el vestigio es una estructura que no tiene ninguna función ya aparente. Por lo tanto, ahí dice, son estructuras atrofiadas y sin función. Y obviamente derivan de otros órganos que sí eran útiles anteriormente. Ejemplos de estos son, en nuestro caso, seres humanos, las muelas del juicio, el apéndice, el coxis, ya que son estructuras que no tienen una función actualmente, pero se dice que provienen de órganos que sí tuvieron en algún momento una función. En la imagen se muestra, por ejemplo, la salamandra, ya que tiene una falange ya en la extremidad inferior que no tiene aparentemente ninguna función. Después tenemos la ballena, que tiene huesos que no utiliza porque son parecidos a una pelvis, ya que no sirve para caminar. La ballena no camina, pero se dice que venía de organismos que sí caminaban. Y la boa constrictora, que tiene huesos ya que no utiliza y que aparentemente surgieron o evolucionaron de patas que tenían sus ancestros. Ya, entonces ahí tenemos la segunda evidencia, que es la evidencia anatómica. La evidencia anatómica se compone de, recuerde, el estudio de las semejanzas y diferencias. ¿Cómo hacemos ese estudio? A través de los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Y nos vamos entonces a la tercera evidencia de que la evolución es un hecho de acuerdo al pensamiento científico. Las evidencias biogeográficas. Ya el término biogeográfico se refiere bio al término vida y geografía se refiere a la tierra, ¿cierto? Entonces se hace relación a cómo la geografía evidencia cómo la vida ha cambiado en este caso. Ya de hecho ahí dice que se refiere a la distribución de las especies, cómo se han distribuido las especies en esta geografía. Bueno, hay un individuo que hizo una conclusión que nos permite entender el estudio de la biogeografía. Charles Darwin concluyó que aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de forma similar. Ejemplo, nosotros chilenos, todos los chilenos, ya evolucionamos de la misma forma, porque estamos en un ambiente similar. Pero cuando poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes. Si por ABC motivo nosotros quedáramos aislados, ejemplo, santiaguinos y los chilenos que viven en Isla de Pascua,
como viven bajo condiciones distintas, por lo tanto van a evolucionar de manera distinta. Y cuando esas poblaciones quedan aisladas, se genera un fenómeno que llamamos especiación, que es la generación de nuevas especies. ¿Ya? En la imagen se muestra al lado izquierdo una población de escarabajos que fue dividida por un río, ya que es como un aislamiento geográfico. Y estas poblaciones van evolucionando de manera distinta porque viven bajo condiciones distintas y finalmente van a generar en mucho tiempo, por supuesto, poblaciones distintas. Ya al lado derecho se muestra otro ejemplo de una misma especie que vive bajo condiciones en un lado sin contaminar y en otro con contaminación. ¿Sí? Y como viven bajo condiciones distintas, evolucionarán de manera distinta y por lo tanto en algún momento en el tiempo podrían generar nuevas especies. ¿Sí? Bueno, hay un estudio biogeográfico que es muy interesante que se relaciona con el movimiento de las placas tectónicas. ¿Sí? De acuerdo a la biogeografía, el continente africano y el continente sudamericano encajan perfectamente porque estos dos eran una gran masa de tierra. Como eran una gran masa de tierra, habían poblaciones de seres vivos que vivían en estos continentes o en este supercontinente. Cuando se fractura estos dos continentes, las poblaciones se aíslan. ¿Sí? Y por lo tanto, poblaciones que vivían en un mismo lugar ahora viven en distintos lugares. Y es por eso que se han encontrado en África registros fósiles de seres vivos idénticos a los que se han encontrado en Sudamérica. ¿Sí? Y eso también nos habla o es más bien una evidencia de lo que hablamos en biogeografía. Cuarta evidencia de evolución son las evidencias embriológicas. Ya, cuando hablamos de evidencias embriológicas nos estamos refiriendo a los embriones. ¿Qué son los embriones? Los embriones son los primeros estadios o primeros días, semanas de desarrollo de un ser vivo. Esto ya es una evidencia de que existe un ancestro en común. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos provenimos de un mismo ser vivo que vivió hace millones de años. Ya, si ustedes se fijan en la imagen, voy a ir atrás con una marcador, ¿no? Pluma, ya. Si ustedes se fijan en la imagen, acá tenemos distintos seres vivos. Tenemos pez, salamandra, pollo, cordero, hombre, ¿sí? En distintos estadios. Si ustedes se fijan en el primer estadio, aquí nosotros podemos observar claramente que hay una similitud entre estos embriones. Y obviamente cuando avanzamos en este desarrollo, esas similitudes van desapareciendo. Nos vamos pareciendo más a los que son más cercanos a nosotros evolutivamente. Ya lo mismo pasa en la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, si ustedes se fijan, aquí está el pescado, la salamandra, tortuga, pollo, cerdo, vaca, conejo y humano. Sí, tenemos distintos seres vivos. Si ustedes se fijan en los primeros estadios, nosotros somos muy similares. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos diferenciando. Pero somos muy similares en un origen. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros tenemos un ancestro en común. Y si ustedes se fijan, aquí hay mucha similitud entre, incluso ya con animales que podríamos decir que son lejanos. Tenemos mucha similitud con, por ejemplo, un conejo. ¿Ya? Y estas similitudes entonces quiere decir que nosotros sí tenemos relaciones ya evolutivas. ¿Ya?
a mayor similitud embriológica, ya también existe una mayor similitud evolutiva. Otro ejemplo de esto es la comparación de embriones. Fíjese que aquí tenemos pez, reptil, ave, humano. Estos 4 seres vivos que aparecen aquí tienen hendiduras branquiales, ¿sí? Un pez tiene hendiduras branquiales porque va a generar branquias, ¿ya? Un reptil ya es un derivado de un anfibio, ¿ya? Tiene hendiduras branquiales. Un ave tiene hendiduras branquiales y seres humanos también tenemos hendiduras branquiales y también tenemos cola. Ya de hecho nuestros últimos huesos de la columna vertebral, que son el coxis, el sacro y el coxis. En el caso del coxis no tiene absolutamente ninguna función, sí, pero nosotros tenemos esa estructura que probablemente haya sido de nuestros ancestros, pero hoy día nosotros ya no la ocupamos. ¿Ya? Estas son evidencias, son hechos concretos, ¿ya? Que nos aportan evidencias para poder entender que la evolución es un hecho para la ciencia. Y por último tenemos las evidencias moleculares. Las evidencias moleculares se refieren a cómo comparamos las moléculas o estudiamos las moléculas para poder hablar de evolución. ¿Qué se hace con las moléculas y qué moléculas se estudian? 2. En ciencia se estudia una de las moléculas más importantes, que es el ADN, y también las proteínas. Tomamos el ADN y las proteínas de ciertos seres vivos y los analizamos, los comparamos. Ya que dice, los genes poseen las características de los individuos. Los genes son pedacitos de ADN que nosotros estudiamos y los comparamos entre, ejemplo, acá en la imagen aparecen elefante, serpiente, ardilla, cerdo, pollo, ratón, tortuga, etcétera, etcétera. Y de esa forma hacemos relaciones evolutivas. La similitud genética entre organismos distintos es prueba de la existencia de un ancestro en común. A mayor similitud molecular también va a ser mayor similitud evolutiva. Más cercanos evolutivamente vamos a ser. Y gracias a esto se pueden averiguar el parentesco y el tiempo aproximado de separación. Ya nosotros tenemos un 98% de similitud genética con un chimpancé, un 50% de similitud genética con una mosca. Y así, a medida somos más parecidos, más similitud vamos a encontrar también en estas moléculas, ¿ya? Somos más parecidos a un mono en estructura y también en material genético, en ADN o en proteínas. Bueno, la biología molecular, bueno, eso que está ahí es simplemente un esquema para poder mostrarles que esas letras que aparecen aquí, ya que es lo que vamos a rescatar de esta imagen, dice humanos, chimpancés, gorilas, orangutanes, gibones. Estos son genes, ¿sí? Y muestran letras. Ya no vamos a ahondar más en qué significan esas letras, pero si ustedes se fijan, tenemos mucha similitud en esas letras. Esas letras son la información que guarda nuestro ADN y por lo tanto tenemos mucha similitud, obviamente, con nuestros parientes más cercanos, que son los primates. En este caso, grupos como los chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones, tenemos mucha similitud genética o mucha similitud en nuestro ADN. Ya, entre más parecidos seamos estructuralmente, debería también haber una mayor similitud genética. Entonces, ¿existe la evolución? En esta clase vimos 5 evidencias de evolución. Vimos la evidencia paleontológica, que es el registro fósil. Vimos la anatomía comparada. Vimos las evidencias biogeográficas, ya que hablan de
la relación entre el movimiento de las especies. También vimos las evidencias embriológicas y por último vimos una de las más contundentes y más importantes, que es la evidencia molecular, que ha permitido hacer análisis genéticos de distintas especies y establecer relaciones de parentesco. ¿Sí? Y finalmente es un hecho comprobable de acuerdo a estas 5 áreas que la evolución es un hecho, ¿ya? Porque está basado en hechos científicos concretos. Bueno, nos vamos a quedar entonces para cerrar la clase con esta frase que dice Teodosius Tosansky, que es uno de los científicos evolucionistas de los últimos tiempos, ya más importantes. Dice ahí: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Esto quiere decir que en biología todo se explica, ya sea medicina, ya sea paleontología, ya sea biología celular, ya sea genética, todo siempre se va a explicar en base a la evolución, porque gracias a la evolución nosotros podemos explicar todo el funcionamiento de una célula, el funcionamiento de un cuerpo, una enfermedad, etcétera. Ya las infecciones virales, todo. De hecho, las infecciones virales nosotros sabemos que los virus evolucionan. Ya, por lo tanto, todo en biología tiene sentido, o nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Tenemos que entender qué es la evolución para entender todo lo que es biología y todo lo que es la vida. Ya, espero les haya quedado claro. Es mucha información. Ya, espero que puedan tomar apuntes de ella en su cuaderno, anotar los conceptos que no tengan claros, anotar cuáles fueron las dudas que les quedaron para que podamos en la clase compartirlas, retroalimentarlas, ¿ya? Y también ayudarnos con los demás compañeros que quizá no les surgió alguna duda, discutir. Eso. Fue un gusto. Nos vemos en clases.